Zacarías 10:1, le voy a dar lectura y y después de darle lectura vamos a orar, ¿verdad? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, hermanos, en reverencia a nuestro Señor, y leemos Zacarías 10:1? Y luego oramos. Vamos a leerlo juntos, por favor, al decir 3. 1, 2, 3. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo cada uno. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos rogarte, Señor, en esta noche que primeramente perdones nuestros pecados, Señor. Que limpies nuestro corazón, que limpies mi corazón, mi boca. Pon un carbón encendido, Señor, de tu altar. Ese carbón, ese fuego, Señor, que consumió el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en tu altar del cielo, Señor bendito. Ponlo en nuestro corazón, Señor, y que sea purificado por medio de la sangre del Cordero perfecto y sin mancha. Gracias, bendito Dios, gracias por esa salvación tan grande que nos has dado, Señor. Porque sin ti, sin tu Hijo Jesucristo, no sería posible conocerte ni acercarnos a ti, bendito Dios. Ayúdanos, revélanos tu palabra, muéstranos, Señor, lo que tienes para cada uno de nosotros. Danos nuestra porción de este día, Señor bendito. Y te pedimos también que redargullas nuestro corazón, que nos guíes, Señor, que podamos meditar en tu palabra profundamente para que la pongamos por obra en nuestra vida, bendito Dios. Ayúdanos porque te necesitamos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Tome su lugar, por favor, hermanos. El pueblo de Israel había tenido o había pasado, mejor dicho, por una disciplina muy grande de parte de nuestro Dios. El pueblo de Israel había tenido la oportunidad, o bueno, de Judá en este caso, ¿verdad? Había tenido la oportunidad de arrepentirse, había tenido la oportunidad de que su tierra fuera sanada, que pudieran, antes del cautiverio, ser restaurados por Dios. Habían dejado de guardar la ley, se habían olvidado de guardar el reposo de la tierra, se habían olvidado de guardar los preceptos de Dios. Y Dios, por medio del profeta Jeremías, les había advertido que dejaran de tener una vida así. Y les había también anunciado una buena noticia, que si ellos se arrepentían, la tierra iba a ser sanada. Porque la tierra estaba ya muy maltratada, ya no la habían dejado descansar, la habían explotado a más no poder. Por eso Dios en sus leyes perfectas, santas, había establecido tiempos de reposo para la tierra, incluyendo también el día sábado, ¿verdad? El día de reposo para el pueblo de Israel, pero en ese día tampoco se trabajaba la tierra. También había otros periodos de tiempo, ¿verdad? En el que por un año o más se dejaba descansar la tierra. Sin embargo, el pueblo de Israel, bueno, o Judá, en este caso, ¿verdad? El reino de Judá, el reino del sur, no lo había guardado. Se olvidaron completamente de eso y Dios les estaba dando una oportunidad. Si se arrepienten, si se vuelven a los mandamientos del Señor, ¿verdad? Dios los iba a restaurar. No quisieron entender, no le hicieron caso al profeta Jeremías, lo encarcelaron incluso. Y el profeta Jeremías continuaba predicando la palabra, predicando lo que Dios le había mandado. Y una vez que supieron que el rey Nabucodonosor ya venía en camino,
¿verdad? Ya venía pues por ellos. El siervo de Jehová, porque el Señor así le decía, Nabucodonosor, mi siervo. Porque aunque no era un siervo en el sentido espiritual, en el sentido como un servidor de Dios, como un pastor, como alguien que conscientemente está en comunión con Dios, o cualquier persona que sirva a Dios, ¿verdad? No solamente los pastores, pero en comunión consciente con Dios. En el caso de Nabucodonosor, era el siervo de Jehová, pero de una forma inconsciente. Él no sabía, solamente estaba dejándose usar por Dios, porque Dios había propiciado todas las cosas para que Nabucodonosor llegara a Judá y para que fuera llevado a cabo el cautiverio. Y una vez que ya venía de camino Nabucodonosor, con todos sus ejércitos, tuvieron miedo ahora sí, Judá. Y ahora sí buscaron el arrepentimiento, ¿verdad? Pero ya era demasiado tarde. Ya venía en camino, ya no había oportunidad. No creían ellos porque pues no veían a Dios. Tal vez en su carne ellos, al no ver a Dios, pues tal vez hasta llegaron a pensar que no existía, que no estaba ahí, ¿verdad? Tal vez que ya se había olvidado, etcétera, ¿verdad? Cualquier cosa que pudo haber pasado por su cabeza. Pero en realidad Dios siempre había estado ahí. Solamente tenían que escuchar a sus profetas. Por eso Dios los había enviado a sus profetas, ¿verdad? En este caso a Jeremías. En fin, no le hicieron caso. Llegó el tiempo del cautiverio. Estuvieron 70 años fuera de su tierra, ¿verdad? Para que la tierra pudiera reposar, para que se cumpliera todo lo que no habían hecho, todo aquello que habían dejado pasar, ese mandamiento de dejar reposar la tierra y los demás mandamientos también. Entonces Dios hizo todo para que eso se cumpliera, porque la palabra de Dios no pasa, ¿verdad? No pasará. El cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios siempre va a permanecer. Se tenía que cumplir, se tenía que cumplir. Y una vez que se cumplieron esos 70 años de disciplina de parte de Dios para su pueblo, entonces viene nuevamente el regreso a la tierra que Dios les había dado, ¿verdad? Regresaron por medio del rey Ciro, ¿verdad? Primeramente el rey Ciro les dio todos los medios necesarios, ¿verdad? Los guardó, los protegió. Les dio órdenes escritas también que les ayudaron más adelante con otros reyes, ¿verdad? Más adelante con el rey Artajerjes, ¿verdad? También reyes de Persia. Les ayudaron para que todo fuera llevado a cabo, ¿verdad? Todo lo que la reconstrucción de los muros, la reconstrucción del templo del Señor, para que todo se llevara a cabo, ¿verdad? Iniciaron con la reconstrucción de los muros, pero se habían olvidado de la casa del Señor. Y aquí es donde entra, ¿verdad? Los profetas que Dios levantó, Ageo y Zacarías. En este caso Zacarías, Dios había despertado su espíritu, ¿verdad? Para que fuera pues a advertirles o a informarles, a decirles, a mandarles de parte de Dios que fueran a levantar la casa del Señor, que no se olvidaran de la casa del Señor. Estos dos profetas de Dios, grandes profetas, aunque son llamados menores, ¿verdad? Por lo corto de su mensaje, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Con lo grande que Dios hizo con sus vidas. Una vez que comienza, ¿verdad? El tiempo cuando Dios llama a estos profetas, Dios también les vuelve a pedir que se vuelvan de sus pecados, que se habían olvidado de Dios, y otra vez les da otra oportunidad. Y vemos también que algo estaba pasando, algo andaba mal, sembraban y no cosechaban, ¿verdad? Esto lo dice ahí en el libro del profeta Ageo. Y aquí vemos también que junto con eso que le sucedía, ¿verdad? Vemos también en el capítulo 10, en el versículo 1,
que algo estaba mal, algo andaba mal, porque ya la tierra había sido sanada, la tierra ya estaba con todos los nutrientes necesarios para que fuera explotada nuevamente, de forma correcta, obviamente, con todos cumpliendo los mandamientos de Dios, pero no caía la lluvia, porque se necesita no solamente la semilla, no solamente la tierra. Digo, yo no soy, no conozco, soy muy ignorante de esas cosas, pero es algo muy, muy obvio, ¿no? Para poder que salga de la tierra el fruto, se necesita la lluvia. Y esto no estaba funcionando así. Por más que sembraban, no cosechaban nada, pero no sabían por qué. Y el problema era que tenían que arrepentirse delante de Dios. Hoy en día nos falta la lluvia, ¿verdad? Le voy a dar lectura antes de seguir hablando nuevamente al versículo 1. Dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Fíjense, en abundancia lo iba a hacer el Señor. Hoy en día es lo que nos falta, la lluvia. Hace poco estuvieron convocando, supongo que algunas iglesias, ¿verdad? Solamente me tocó ver a una persona convocar por el medio del Facebook. De hecho, me etiquetaron a mí también, entre toda la bola, ¿verdad? Y para orar por lluvia. Hermanos de Monterrey, supongo que de otras partes también se unieron, ¿verdad? El problema está aquí en Monterrey, en Nuevo León, pero en otras partes supongo que también se unieron a orar por esto. Y yo pensaba, ¿verdad? Me quedaba pensando, si debemos orar por lluvia solamente, o si debemos orar por algo más también, aparte de la lluvia, o si debemos cambiar algo también, con este versículo, ¿verdad? Que nos hace reflexionar. Porque el problema, hermanos, no está ni en las nubes, no está en la sequía, ni en la tierra. El problema está en nosotros, como pueblo de Dios. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿La iglesia acaso está adormecida otra vez? ¿La iglesia está enfriándose? ¿Qué hemos estado dejando de hacer para que haya esta sequía? Tal vez mucha gente pueda pensar acerca de esto que no tiene nada que ver, ¿verdad? Simplemente son cosas que suceden, que la sequía es algo que ocurre y que ya ha ocurrido otros años y que no tiene nada que ver con la religión, ni con Dios, ni con nada. Tal vez piensen así. Qué bueno, está bien, ¿verdad? Dios los bendiga, que piensen así. A mí no me interesa, la verdad. A mí me interesa lo que piensa Dios. ¿Qué es lo que está pensando Dios? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros como su pueblo? ¿Qué nos falta hacer para que nuestra tierra sea sanada y para que caiga lluvia de los cielos? Tanto en el sentido literal, físico, como en el sentido espiritual. Porque, hermanos, Dios está esperando solamente que suceda esto. Primeramente, obviamente tiene que haber un arrepentimiento. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo, hermanos, porque si no fuera por Él, nosotros no podríamos arrepentirnos. No pudiéramos tener la revelación ante nuestros ojos espirituales para ver nuestra necesidad espiritual. Y al decir necesidad, no estoy hablando de que nos falte algo material, sino nuestra necesidad me refiero a que le hemos fallado a Dios. Hay una necesidad que debe ser cubierta y esto solamente puede ser posible por medio del Señor. Y me llama mucho la atención que antes del capítulo 10 habla una profecía acerca del Señor Jesús. Una profecía hermosa, hermanos. En el versículo 9, en el capítulo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti,
justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjense. Ahí está la profecía que en los evangelios vemos que aparece. Ahí fue donde se dijo en el libro de Zacarías. El Señor estaba anunciando la venida del Señor Jesucristo. Y vemos que el propósito de que el Señor Jesucristo viniera al pueblo de Israel era porque Dios quería que su pueblo se arrepintiera de sus pecados, que se volvieran de sus malos caminos, que fueran redimidos, que fueran perdonados, y la única forma era por medio del Señor Jesús. La única forma de que se cumpliera esa promesa hermosa de que los mandamientos de Dios ahora iban a habitar en cada uno de sus hijos, de los miembros del pueblo de Israel. Cada uno de los mandamientos de Dios iban a ser cumplidos por ellos solamente por el Espíritu Santo. Era una promesa que Dios les había hecho en el libro de Ezequiel. Y vemos aquí que el Señor Jesucristo, ¿verdad? En ese anuncio que da de que iba a venir, podemos ver también otro versículo en el 11, dice: tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Hay una petición de Dios. No es una petición. Dios le está diciendo a su pueblo que es necesario que se arrepientan, que es necesario que haya un avivamiento en su corazón, que si estaban muertos en sus delitos y pecados, necesitaban revivir al Espíritu de Dios, ¿verdad? Que necesitaban revivir con la vida del Espíritu Santo de Dios. Y vemos, hermanos, que si nosotros nos comparamos, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, podemos encontrar qué es lo que se necesita para que caiga lluvia abundante, tanto físicamente como en lo espiritual también. Porque una cosa está ligada con la otra. Aquí está, hermanos. Es lo que estamos ahorita analizando, ¿verdad?, meditando. Una cosa siempre está ligada con la otra. En lo espiritual, si anda mal, también afuera lo material también anda mal. Aunque las adversidades que suceden en nuestra vida, hermanos, esas siempre va a haber, esas siempre van a ocurrir. Tanto persecución de parte del enemigo hacia nuestra vida, como también de parte del mundo. Dice el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero debes de confiar porque el Señor es el que venció al mundo por medio de su sacrificio en la cruz. Siempre va a haber aflicciones aquí en la tierra, pero el Señor tiene un propósito para ello, que nosotros volteemos a ver al Señor otra vez, si nos hemos olvidado de Él. Y entonces, una vez que hay ese arrepentimiento genuino, en el que mostremos verdaderamente un cambio de rumbo, porque ese es el verdadero arrepentimiento. Es como la fe también. Una fe verdadera tiene, a lo mejor tiene más puntos, ¿verdad?, pero yo lo veo así. Tiene 3 puntos para mí: oración, ayuno y obras. No puede una fe verdadera no tener alguno de estos elementos. Tal vez si alguien por cuestiones de salud no puede ayunar, pues no se debe sentir excluido, pero puede orar. Puede orar y también muestra la persona su fe por medio de sus obras, porque la fe sin obras es muerta, dice ahí Santiago. Entonces, una persona que le cree a Dios, obra, hace algo porque le cree. No espera, por ejemplo, que le caiga dinero del cielo para que se haga la obra aquí, por ejemplo, lo que está pasando aquí, ¿verdad? No espera con los brazos cruzados, sino que ora a Dios, le cree a Dios
y de pronto suceden cosas y tú le entras también a eso. No me quiero poner como ejemplo, pero es maravilloso que haya ocurrido algo así. Yo estaba orando para que fuera, que siguiera avanzando la obra, que no se detuviera. Porque cuando deje de haber entradas, ¿verdad? Para esa obra que se está haciendo aquí en Pan de Vida, se va a detener por una semana, por dos, hasta que vuelva a haber dinero para seguir con las zapatas. Y yo le pedí a Dios que nos ayudara, ¿verdad? Que era para su obra. Y Dios me respondió. Pero fíjense cómo me respondió. Me dieron un trabajo. Me dieron un trabajo, yo no contaba con ese dinero. Y gracias a Dios, en lo económico estamos bien. Y lo hablé con mi esposa y está de acuerdo. Y dije de todo corazón, yo lo quiero dar para esa obra, porque sé que es una respuesta a mi oración. Entonces, ahí están los elementos, ¿verdad? Les digo, discúlpenme, no me quiero poner como ejemplo, pero es más bien un testimonio de algo que me pasó. Y así es como sucede, ¿verdad? Eso es en cuanto a la fe. Tú oras, pero obras también. Obras sin menospreciar la oración, porque a veces obramos menospreciando la oración, ¿verdad? Y decimos, no nada más estés orando, también ponte a trabajar. No menosprecien la oración, hermanos. La oración es algo precioso, es un tesoro, como para menospreciarla de esa manera. O sea, hay que hacer las dos cosas, ¿verdad? Sí, es verdad. Pero la oración es un tesoro, ¿verdad? No hablemos de ella como si fuera algo muy pequeño y como si no sirviera para nada. Entonces, son cosas que están dentro de la fe y respecto al arrepentimiento es algo también parecido. No puede haber un arrepentimiento o no puede ser un arrepentimiento genuino si la persona no cambia de rumbo. Si la persona solamente tiene ¿cómo se llama? Es embestido por las emociones y dice que se arrepiente y ya no quiere hacer aquello que ofende a Dios, pero lo sigue haciendo, entonces no se arrepintió de verdad. No hay frutos de arrepentimiento. Alguien que se arrepiente no solamente es embestido por aquellas emociones, eso no tiene nada de malo, porque te entristece el haberle fallado a Dios. Pero lo más importante es que cambies el rumbo, que dejes de hacer aquello que ofende a Dios. Entonces ahí es donde realmente vamos donde se van a abrir esas puertas, ¿verdad? Y vamos a escuchar esas palabras que Dios le dijo a su pueblo en el versículo 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Aquí está hablando de un asunto de agricultores, ¿verdad? Gente que conoce. Estuve checando ahí algunas cosas y sencillamente es que hay una estación, ¿verdad? En la que se espera la lluvia. Pero también cuando ya no llegó la lluvia, todavía hay una oportunidad. La vez pasada hablaba con alguien de Galeana, ¿verdad? Que se dedica a esto. Y yo le hacía preguntas precisamente por este pasaje, por este versículo. ¿Cómo está eso de la estación tardía? ¿A qué se refiere? Y él decía, mira, si sembramos algo, esperamos que venga la lluvia cuando siempre viene, ¿verdad? En la estación en la que siempre viene. Ahorita se me fue el dato de cuándo es. Pero una vez que se pasan los días, que se pasan las semanas, los meses, y no cae la lluvia, entonces esa cosecha se puede perder. Pero todavía hay una oportunidad, dice él, después. O sea, tardíamente, la lluvia tardía le llaman eso. Todavía hay una oportunidad. Y si llega a llover, aunque sea tardío, sale también y todavía se puede rescatar, ¿verdad? Dice, pero si se tarda más todavía la lluvia y llega a caer, se pierde cuando se pasa de ese tiempo. Él me explicaba esto, ¿verdad? Y creo que esto nos ayuda también a entender un poquito lo que le está diciendo aquí Dios a su pueblo. ¿Por qué ha pasado tiempo sin que caiga la lluvia? Porque
creo que Dios está esperando, hermanos, que nosotros nos volvamos a Él. Dios quiere que la gente conozca a Cristo. No creo que sea culpa de la gente, hermanos, porque también a veces le decimos, ¿verdad? No, es que en ese lugar, he escuchado gente, que dicen, por ejemplo, en Haití tembló porque ahí hay mucha idolatría y no sé qué. O en este lugar pasó esto porque ahí había mucha brujería y no sé qué rollos, ¿verdad? Hermanos, yo creo, hermanos, que Dios se enoja más con su pueblo cuando su pueblo no está haciendo el trabajo que debería estar haciendo. Cuando su pueblo se ha olvidado de Él, le ha dado la espalda y se ha sumergido en su vida de pecado que antes llevaba. Ahí es donde Dios toma acciones de disciplina, como lo hizo con su pueblo Judá. Pero, hermanos, cuando hay un pueblo pecador, como por ejemplo el caso de Nínive, Dios iba a destruir Nínive, pero Dios también mostró su misericordia. Y creo que es lo mismo que sucede en la actualidad también en cualquier pueblo, en Haití y en muchos lugares. Entonces, no estoy de acuerdo, respeto el punto de vista de quienes dicen esto, ¿verdad? Pero no estoy de acuerdo cuando alguien dice, en Haití tembló porque ahí hay mucha idolatría. Hermanos, Dios está esperando que nosotros compartamos. Tal vez no podemos ir a ese lugar, pero podemos orar por ellos. Hay gente, estoy seguro, que está compartiendo la palabra ahí en ese lugar. Y lo peor que creo que podemos pensar es eso, ¿verdad? Que Dios trajo un castigo a toda esa gente que no le conoce. Dios no vino, el Señor Jesucristo no vino para que la gente se pierda, sino para que se salve. Ese es el espíritu correcto de un hijo de Dios. Así debe pensar. Entonces, a lo que voy, hermanos, es que esta lluvia tardía, tanto física como también espiritual, no tiene que ver con la gente que no conoce a Cristo. No es porque aquí haya mucha gente pecadora y que han hecho mucho mal y etcétera. No es por eso. Dios espera que nosotros como su iglesia les compartamos a esas personas. Porque ¿cómo irán si no hay quien les predique? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces no es culpa de la gente lo que está ocurriendo. Es responsabilidad nuestra, hermanos, que debemos orar por la lluvia. Les decía hace un momento, ¿verdad?, que cuando empezábamos a la meditación, que una vez convocaron, ¿verdad?, para orar por la lluvia. Y hace poquito, esta semana, llovió. Estos días se puso muy nublado, de hecho, y llovió poquito. Tal vez no lo suficiente para apagar el incendio, tal vez no lo suficiente para decir, ya se llenó la presa, tal vez no lo suficiente para que salga la cosecha, pero llovió poquito, ¿verdad? Y yo me quedo pensando y digo, esos hermanos que convocaban a orar, a mí me gustaría verlos convocando a una acción de gracias porque llovió. Porque aunque haya llovido poquito, pero gracias a Dios llovió. Porque Dios es el que controla todo eso. Y a veces nos olvidamos, ¿verdad? De una vez que hacemos una oración, una petición, nos olvidamos de darle gracias. Entonces, en cualquier cosa aplica, hermanos, pero en este caso aplica para lo que estamos hablando, ¿verdad? Para la lluvia. Cayó poquita lluvia, gracias a Dios. Las acciones de gracias yo las veo así, hermanos, como una llave hacia el corazón de Dios. Una llave que toca el corazón de Dios. A Dios le agrada que tú le des gracias. Entra a sus atrios con alabanza, con acciones de gracias, dice ahí el Salmo 100. A Dios le agrada eso. Entonces, si nosotros damos acciones de gracias por algo, el corazón de Dios se alegra. A Dios le agrada eso, es una alabanza para Él. Y Dios toma acciones en las necesidades de su pueblo. Y en este caso es la lluvia. La lluvia física y también en lo espiritual. Hay mucha
mucho adormecimiento. Hace falta un avivamiento en la iglesia. Necesitamos volver a esas sendas antiguas, ¿verdad? A esos linderos antiguos. Volver a esas pláticas antiguas que se tenían, ¿verdad? El hermano Jesús decía algo de esto, ¿verdad? Como antes, así como antes. Pues esos son los senderos que en los que Dios quiere que andemos. Lo antiguo, no lo nuevo. La gente busca la novedad, lo nuevo. Aquí en esta iglesia están predicando de esta forma, o están cantando de esta forma, o están bailando de esta forma. Y todo eso se empieza a parecer como que mucho al mundo. Pero Dios dice, no, a Dios no le agrada tanto lo nuevo, a Dios le agrada lo antiguo, lo que Él estableció, lo que los antiguos creyentes hacían. Y creo, hermanos, que si nosotros nos volvemos a esos senderos en los que el cristiano, el verdadero cristiano, oraba al Señor, tenía comunión con Dios, creía que Dios respondía a sus oraciones. Una persona que ora también tiene fe. En público, sí, está bien, pero una persona que ora en privado y que ora como si estuviera hablando con alguien, porque está hablando con alguien, con Dios en este caso, realmente cree, tiene fe. Porque una persona que solamente ora en público, pero en privado no ora porque dice, pues, ¿para qué? ¿Verdad? Si nadie me está viendo, pues te está viendo Dios. Ahí es donde se demuestra la fe. En público sí, está bien que ores, es correcto, es bueno, ayuda a la iglesia. Pero en privado es donde tú demuestras que realmente crees que Dios puede responder tus oraciones. Hay que volver a esos senderos, hermanos, en los que orábamos por todo, en los que nos arrepentíamos de nuestros pecados, aún siendo cristianos, hermanos. Íbamos al Señor y, Señor, pequé contra ti, perdóname, Señor. Ayuda al hermano, ayuda a aquella persona que veo que me aborrece. A Dios le agrada todo eso, hermanos. A Dios le agrada que nosotros seamos como el Señor Jesús, que perdonemos a los que nos ofenden. A Dios le agrada todo eso, hermanos. Necesitamos regresar a eso para que Dios traiga lluvia a nuestras iglesias, lluvia de bendiciones espirituales, lluvia en la que nosotros vamos a sentir frescura en nuestra alma. Es lo que necesitamos, hermanos. Pero ahora, si nos hemos olvidado, hermanos, de todo esto, tal vez ese sea el motivo por el cual no ha caído lluvia en nuestra vida espiritual, hermanos. A veces, en esa frialdad, ¿verdad?, en la que nosotros estamos, hay una indiferencia que dura algunos días, a veces algunas semanas. Nos volvemos como autómatas, ¿verdad? Hacemos las cosas de una forma automatizada, venimos a la iglesia, pero no lo hacemos de corazón. Y en el momento que Dios te muestra tu pecado, recuerdas que le has fallado al Señor, tu corazón se enternece, se llena de fuego. Y hay una tristeza por haberle fallado a Dios. Y en ese mismo momento, gracias al Señor Jesucristo, te sientes renovado, perdonado por el Señor y avivado. Creo, hermanos, que Dios quiere más momentos de esos en nuestra vida que los momentos de indiferencia que a veces duran mucho tiempo. Como iglesia, hermanos, Dios quiere que nos pongamos a trabajar, ¿verdad?, para que caiga lluvia. ¿Cómo va a ser? Orando al Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados, buscando al Señor, un avivamiento para la iglesia, que siempre, que creamos que realmente Dios controla todas las cosas. Y entonces dice el Señor que va a venir una lluvia, pero no cualquier lluvia, una lluvia especial, una lluvia abundante. Dice aquí, Jehová hará relámpagos.
una lluvia ruidosa, dice, y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Todos estamos siendo tomados en cuenta aquí por el Señor. Pero como pueblo de Dios, tenemos que dirigirnos hacia ese rumbo, hermanos, de el verdadero arrepentimiento, de volvernos a Dios, de buscar su rostro, de buscarlo en comunión, de volver a comprometer nuestra vida con el Señor, si hemos estado fríos en ese aspecto también, y que busquemos el rostro de Dios. Él espera eso, hermanos. Y hay una promesa que Él va a cumplir. Va a venir lluvia, lluvia abundante, lluvia abundante. Hermanos, si yo estoy seguro que las iglesias preciosas del Señor de aquí de Nuevo León están orando y están buscando a Dios. Pero vamos a poner un caso hipotético, que nadie busca a Dios, ni en ninguna iglesia. Bueno, que nosotros seamos la excepción, hermanos. Que nosotros seamos quienes busquemos a Dios. Que nosotros seamos quienes nos arrepintamos de haberle fallado. Que nosotros seamos quienes recibamos ese fuego del Espíritu Santo para avivar nuestro corazón. No pensemos en los demás, a eso me refiero. No juzgando ni criticando a las iglesias, ni haciéndolas a un lado. Por eso en un principio dije, las preciosas iglesias del Señor. Dios las ama y ahí están. Pero Dios quiere algo con nosotros, con cada uno de nosotros, con Pan de Vida y con cada uno de nosotros en lo individual. Volteemos otra vez, hermanos, a ver al Señor para que esa lluvia tardía venga a nuestra vida y venga también al estado de Nuevo León, que tanto lo necesita, para que se llene la presa, para que se apague el incendio, para que salga fruto de la tierra, y tanto en el sentido espiritual como en el sentido físico, vivamos esto de parte de nuestro Dios. Dios está esperando que vayamos con Él. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Dios. Perdona nuestra indiferencia, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque a veces pudiendo estar más tiempo contigo, Señor, no lo hacemos, no vamos a tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a regresar a esas sendas antiguas, Señor, que a ti te agradan. El estar continuamente contigo, Señor, el orar, el ayunar, el leer tu palabra, el saber que tu palabra tiene poder, el creer que tú nos escuchas nuestras oraciones y que las contestas, Señor, el glorificarte, el testificar. Ayúdanos, Señor, aviva nuestro corazón y que caiga esa lluvia abundante que tú tienes preparada para cada uno de nosotros y para Pan de Vida y para las iglesias también aquí representadas, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.